Hola, pues este es el segundo vídeo de ejercicios de resolución de triángulos de matemáticas de primero de bachillerato. En el ejercicio 27 me dan varios triángulos. Bueno, el triángulo es ABC con A igual a 4 y B igual a 30 y me pide el ángulo A en varios casos. En el apartado A, B vale 1,5, así que aplico el teorema de los senos y me sale que el seno de A es 1,3 periódico. Esto es imposible porque el seno de A tiene que valer siempre entre menos 1 y 1. O sea que este caso no tiene solución. Con la medida de B igual a 1,5, el lado nunca podría tocar el lado C, como veis en la imagen. En el apartado B, B vale 2 centímetros, así que aplico otra vez el teorema de los senos. Me sale que el seno de A es 1, así que A valdrá 90 grados. Se obtiene una solución única. Y en el apartado C, B igual a 3 centímetros, aplico el teorema de los senos, me sale que el seno de A vale 0,6, así que me da dos soluciones. ¿Qué son las dos válidas? Pues en ningún caso ocurre que A más B sea mayor que 180 grados. Veis ahí en el dibujo las dos soluciones posibles. Seguimos en el ejercicio 27, el apartado D me dice que B es igual a 4. Aplico el teorema de los senos. La primera solución que me da es 30 y no es válida, la segunda es 150 y no es válida porque A más B sería 180, así que el ángulo sería 30 grados. En el ejercicio 28 me dan un triángulo en la derecha con todos los datos, me pide que calcule B y C. Hallamos el ángulo C restándole a 180 A más B, me da 20 grados. Aplicamos el teorema de los senos, así que B me sale 40,76 centímetros y si vuelvo a aplicar el teorema de los senos, C me da 18,2 centímetros. En el 29 me dice que halle B y C sabiendo el lado A, el ángulo B y el ángulo C. Hacemos el dibujo, hallamos el ángulo A restando a 180, me da 16 grados. Aplico el teorema de los senos para hallar B, me da B igual a 160 metros, y C me dará, aplicando también el teorema de los senos, 188,37 centímetros. En el ejercicio 30 me piden que calcule el ángulo A conociendo el lado A, el lado B y el ángulo B. Hacemos el dibujo, aplicamos el teorema de los senos y me sale que el seno de A es 3/4, así que A valdrá 48 grados 35 minutos 25,36 segundos. El 31 es un verdadero o falso. La primera pregunta es si de un triángulo conocemos los lados y el ángulo que forman, el teorema del coseno nos permite obtener el otro lado. Esto es verdadero. Esa es la situación en la que se usa el teorema del coseno para calcular el tercer lado de un triángulo. El B, si aplicamos el teorema del coseno a la hipotenusa de un triángulo rectángulo, entonces obtenemos el teorema de Pitágoras. Es verdadero. El ángulo opuesto a la hipotenusa es el ángulo recto y por tanto su coseno vale 0. Si A es la hipotenusa, el ángulo opuesto es A 90 grados y se obtiene el teorema de Pitágoras a partir del teorema del coseno. A cuadrado más B cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC coseno de 90, que sería 0, por lo tanto A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. En el 32 me pide que calcule el lado C conociendo el lado A, el lado B y el ángulo C. Así que aplicamos el teorema del coseno, C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado menos 2AB coseno de C, y C me sale 17,24 metros. En el 33 me pide resolver una serie de triángulos. En el apartado A me dan el lado A, el lado B y el lado C. Hacemos el dibujo y aplicamos el teorema del coseno. En el primer caso con A cuadrado para el coseno de A, haciendo operaciones, el coseno de A me da
0,6625, con lo cual A valdrá 48 grados 30 minutos 33 segundos. Vuelvo a aplicar el teorema del coseno para el coseno de B, hago operaciones y el coseno de B me dará menos 0,05, así que B será 92 grados 51 minutos 57,5 segundos. Ahora C lo saco de restar estos dos ángulos a 180 y me da 38 grados 37 minutos 29,5 segundos. En el apartado B me dan el lado A, el lado B y el ángulo C. Hacemos el dibujo y aplicamos el teorema del coseno para calcular primero el lado C. Hago operaciones y C me da 17,24 centímetros. Ahora aplicamos el teorema del seno para calcular el seno de A. Me da 0,26 y me da dos valores diferentes. La solución 2 no es válida porque 2 más C me daría mayor de 180, así que utilizamos la primera, A1, para calcular el ángulo B, que me da 124 grados 52 minutos 17,5 segundos. En el apartado C me dan el lado B, el lado C y el ángulo A. Hacemos el dibujo y aplicamos el teorema del coseno para poder calcular A. Hago operaciones y me da igual a 5,59 metros. Ahora aplicamos el teorema del seno para poder calcular el ángulo B. Hago operaciones, seno de B me da 0,6912. Tengo dos opciones, B1 y B2. B2 no es válida porque B2 más A sería mayor que 180, así que utilizando B1 me sale que C sale 31 grados 16 minutos 34,7 segundos. En el apartado D me da el lado A, el ángulo B, el ángulo C. Hacemos el dibujo y aplicamos el teorema del seno. Primero calculamos el ángulo A, restando B y C a 180, me da 75. Aplico el teorema del seno para calcular B, me da B 2,93 y otra vez el teorema del seno para calcular C, que me da 3,59. Seguimos en el 33, vamos con el apartado E, me dan el lado B y me dicen que A y C, los ángulos A y C son igual a 35, así que calculamos B primero, que me da 110. Aplicamos el teorema del seno para calcular el lado A y me da 3,05, y como el ángulo A y el ángulo C son iguales, significa que el lado A y el lado C también lo son, y C sería 3,05 metros. En el apartado F me dice que el lado A y el lado B son iguales, 10 centímetros, y el lado C 40 grados. Como los lados A y B son iguales, el triángulo es isósceles, así que A más B tiene que ser igual a 180 menos 40, 2A igual a 140, así que A igual a B igual a 70 grados. Aplicamos el teorema del seno para calcular el lado C. Hago operaciones y C me da 6,84 metros. Seguimos en el 33, el apartado G me da el lado A, el ángulo A y el ángulo B. Primero calculamos el ángulo C, restando a 180 menos 60 grados. Aplicamos el teorema del seno para calcular el lado B, que me da 3,66, y otra vez el teorema del seno para calcular el lado C, que me da 4,48 centímetros. En el H me da el lado A, el ángulo A 90, el ángulo C 30. Así que es un triángulo rectángulo en A, por tanto B vale 60 grados. El seno de 30 sería C partido por 16, así que C vale 8 centímetros, y el coseno de 30, B partido por 16, así que B vale 13,86 centímetros. En 34 me dicen que un barco B salió de A y ha recorrido 40,4 kilómetros formando un ángulo de 46 grados con la línea de la costa hasta que se ha quedado sin combustible. Pide socorro y recibe sus señales dos estaciones de radio A y C que distan entre sí 50 kilómetros. ¿Qué estación se encuentra más cerca de B? Hacemos el dibujo de la situación y vemos que por el teorema del coseno BC
al cuadrado sería 36,4 kilómetros. Por tanto, la más cercana será C. 35. Tengo varios apartados. En el apartado A me dice que si el coseno vale menos 3 cuartos y 180 menor que alfa menor que 230, calcular sin hallar el ángulo, seno de alfa, tangente de alfa, y bueno, varias cosas. Así que en el primer apartado, para calcular el seno, aplico seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Como alfa pertenece al tercer cuadrante, me quedo con el seno es negativo, menos raíz de 7 partido por 4. Tangente de alfa es el seno partido por el coseno, la raíz de 7 partido por 3. El coseno de 90 menos alfa será el seno de alfa, que es menos raíz de 7 partido por 4. El seno de 180 más alfa es menos seno de alfa, que es raíz de 7 partido por 4. La tangente de 180 menos alfa es menos la tangente de alfa, menos raíz de 7 partido por 3. El seno de 360 menos alfa es menos seno de alfa, será raíz de 7 partido por 4. Y el coseno de alfa, como es menos 3 cuartos, alfa valdría 221 grados 24 minutos, que es lo que me pedían en el apartado B. En el 36 dice que de un triángulo ABC conocemos el lado AC, el ángulo A, el ángulo C, y que me calcule la altura sobre AC. Hacemos el dibujo y llevamos H a la altura trazada sobre el lado AC. Dividimos este lado AC en dos partes que medirán X y 15 menos X. Así que la tangente de 52 será H partido por 15 menos X, despejo H. La tangente de 70, H partido por X, despejo H. Y ahora igualo. Y me queda que X vale 4,77 metros. Así que H valdrá 13,11 metros. En el ejercicio 37 me dice que resulta un triángulo ABC del que se conoce el lado A, el lado B y el ángulo A. Hacemos el dibujo, vemos que podemos aplicar los teoremas de los senos. Seno de B me da 0,75, con dos posibles soluciones. El segundo valor de B no es posible porque la suma de los ángulos A y B sería mayor que 180 grados, así que C valdrá 180 menos la suma de los otros dos y me da 29 grados 27 minutos 30 segundos. Ahora hallamos el lado C aplicando el teorema del seno otra vez y C me da 6,28 centímetros. En el 38 me piden el área de un cuadrilátero irregular ABCD, me dan los lados AB, BC, CD, AD y el ángulo B. Primero hacemos el dibujo y trazamos la diagonal AC para descomponer el cuadrilátero en dos triángulos. Vamos a calcular primero el área del triángulo ABC. Con el seno de 60 es H partido por 19 y H sería 16,45 metros. Así que el área de ABC será 62 por 16,45 partido por 2, 509,95 metros cuadrados. Para el área del triángulo ACD necesitamos el lado AC, así que utilizamos el teorema del coseno. AC al cuadrado, utilizando el coseno de 60, me da 55,02 metros. Voy a llamar A' y C' a los ángulos de los vértices A y C en el triángulo ACD. Debemos calcular estos dos ángulos y usaremos el teorema del coseno. En el primer caso, A' me da 21 grados 22 minutos 28 segundos y C' 51 grados 22 minutos 37 segundos. Ahora calculamos el valor de la altura del lado AC. Seno de A' es H partido 55,02 menos X y seno de C' igual a H partido por X. Despejo H en las dos ecuaciones, igualo y X me da 17,37, así que la altura será 13,55 y el área de ABC me dará 372,75 metros cuadrados. Por lo tanto, el área del cuadrilátero será la suma de estas dos áreas, 956,95 metros cuadrados. En el 39
me dan un dibujo y me dicen que calcule el segmento MN. Usando el triángulo PQM podemos calcular el lado QM. El ángulo QMP es 180 menos 50 menos 85, 45 grados. Así que si aplico el teorema del seno, puedo calcular QM, que me da 108,34 metros. Ahora, usando el triángulo PQN, podemos calcular QN. El ángulo QNP es 180 menos 62 menos 82, que me da 36. Así que, aplicando el teorema del seno, QN me da 168,47 metros. Ahora usaremos el teorema del coseno para hallar MN. MN al cuadrado es 108,34 al cuadrado más 168,47 al cuadrado menos 2 por 108,34 por 168,47 por coseno de 23 me da 80,73 metros. Para medir la altura de una torre AB, nos situamos en el punto C, como vemos en la imagen, tomamos las medidas. CD vale 15, el ángulo ACB 40, BCD 58, BCD 70 y qué altura tiene la torre. El ángulo B es 180 menos 58 menos 70, me da 52. Así que aplico el teorema del seno y el lado BC vale 17,89 metros. Ahora el seno de 40 será AB partido del 17,89, así que el lado AB, que es la altura de la torre, serán 11,5 metros. 41. Desde un punto P observamos los puntos A y B situados en las orillas opuestas de una laguna bajo un ángulo de 68 grados. Sabemos que PA vale 70 y PB vale 115. Calculamos, que me pide que calcule la distancia B y los ángulos. Le hace con el dibujo, aplicamos los teoremas del seno y del coseno. Primero el teorema del coseno para calcular el lado AB, que me da 110 metros, y luego el teorema del seno para calcular el seno PAB, que me da 75 grados, 46 minutos, 22 segundos. Restando de 180 PBA será 26 grados, 12 minutos, 38 segundos. Me pide que utilice las relaciones fundamentales para hallar las demás razones trigonométricas de los ángulos agudos alfa, beta y gamma. Si el coseno de alfa vale raíz de 5 partido por 3, pues el seno, si son ángulos agudos, como me dice el enunciado, pertenece al primer cuadrante, así que las razones trigonométricas serán positivas. En el primer apartado, para calcular el seno será 1, la raíz de 1 menos 5 menos 2 tercios, y la tangente de alfa me da 2 raíz de 5 partido por 5. En el apartado B, como me dan el seno, también utilizo seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, así que el coseno será 4 quintos y la tangente de beta 3 cuartos. En el apartado C me dan la tangente, así que uso 1 más tangente cuadrado de gamma igual a 1 partido coseno cuadrado de gamma, así que el coseno de gamma me da raíz de 10 partido por 10 y la tangente 3 raíz de 10 partido por 10. En el 43 me pide que haya las razones trigonométricas del ángulo alfa sin hallar alfa. En el primer caso me dice que seno de alfa es menos 2 tercios y el coseno de alfa es negativo. Como el seno es negativo y el coseno negativo, estamos en el tercer cuadrante, tangente positiva. Utilizo seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, el coseno de alfa me dará menos raíz de 5 partido por 3, así que la tangente es 2 raíz de 5 partido por 5. La secante es la inversa del coseno, menos 3 raíz de 5 partido por 5, la cosecante la inversa del seno, menos 3 medios, y la cotangente la inversa de la tangente, raíz de 5 partido por 2. En el apartado B, el coseno de alfa 5 sextos, la tangente negativa. Si el coseno positivo y la tangente es negativa, estamos en el cuarto cuadrante, así que el seno es negativo. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, y escojo la solución negativa de la raíz, menos raíz de 11 partido por 6, la tangente de alfa sería
menos raíz de 11 partido por 5, la secante 6 quintos, la cosecante menos 6 raíz de 11 partido por 11 y la cotangente menos 5 raíz de 11 partido por 11. Seguimos en el 43, en el apartado C me dan la tangente positiva, el seno negativo, así que estamos en el tercer cuadrante, el coseno será negativo. Utilizo 1 más tangente cuadrado igual a secante cuadrado, así que la secante valdría menos 2,46 y el coseno, como es la inversa de la secante, menos 0,406. La tangente es el seno partido por el coseno, así que puedo calcular el seno, que me da menos 0,914, así que la cosecante es 1 partido por el seno, que sería menos 1,094. Y la cotangente 0,444, que es la inversa de la tangente. En el apartado D me dan un coseno negativo y el seno negativo también, así que el tercer cuadrante, tangente positiva, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, el seno sería menos raíz de 11 partido por 4, la tangente raíz de 55 partido por 5, la secante 1 partido por coseno de alfa, menos 4 raíz de 5 partido por 5, la cosecante menos 4 raíz de 11 partido por 11 y la cotangente menos raíz de 55 partido por 11. Sabiendo que el coseno de alfa es 0,8 y el seno 0,6, me pide varios apartados. En el apartado A, el coseno de 180 más alfa es menos el coseno de alfa, así que es menos 0,8. El seno de 180 menos alfa es menos seno de alfa, menos 0,6. La tangente de menos alfa menos tangente de alfa, menos 3 cuartos. El D, seno de 90 menos alfa es coseno de alfa igual a 0,8. Coseno de 90 más alfa es menos seno de alfa menos 0,6 y la tangente de 90 menos alfa 4 tercios. En el 45 me dan el valor del seno de 42, del coseno y la tangente y me pide las razones trigonométricas siguientes sin utilizar la calculadora. El coseno de 48 sería el coseno de 90 menos 42, que es el seno de 42, que es 0,67. El seno de menos 48 sería menos seno de 48, que es el menos seno de 90 menos 42, que es el menos coseno de 42, menos 0,74. El seno de 138 es el seno de 180 menos 42, que es el seno de 42, 0,67. La tangente de 318, tangente de 360 menos 42, que es la tangente de menos 42, menos tangente de 42, menos 0,9. Coseno de 222. Es el coseno de 180 más 42, que es menos coseno de 42, menos 0,74. Y la tangente de 858 es como la tangente de 138, que es la tangente de 180 menos 42, que es menos tangente de 42 menos 0,9. En el 46 me pide que exprese con un ángulo del primer cuadrante estas razones trigonométricas y dar su valor exacto según se la calculadora. El seno de 135 es el seno de 90 más 45, así que será el coseno de 45 raíz de 2 partido por 2. El coseno de 240 es el coseno de 180 más 60, que es menos coseno de 60, que es menos 1. La tangente de 120 es la tangente de 180 menos 60, que es menos la tangente de 60, menos raíz de 3. El coseno de 1845 es el coseno de 360 por 5 más 45, así que será el coseno de 45, que es raíz de 2 partido por 2. La tangente de 1125 es el coseno de 360 por 3 más 45, o sea que es la tangente de 45, que es 1. Y el seno de menos 120 es menos seno de 120, que es menos seno de 180 menos 60, así que menos seno de 60 menos raíz de 3 partido por 2. El 47 es un verdadero o falso. El apartado A me dice que el seno de alfa es igual a coseno de 90 más alfa, es verdadero.
si alfa es igual a 0 o 90, alfa igual a 90, ya que coseno de 90 más alfa menos seno de alfa es igual a seno de alfa. Así que para que sea verdad, alfa tiene que ser 0 o 90. En el apartado B, seno de 180 más alfa es igual a seno de 360 menos alfa. Es verdadero, ya que el seno de 180 más alfa es igual a menos seno de alfa igual a al seno de 360 menos alfa. En el C es verdadero, ya que el coseno de alfa es igual al seno de 90 más alfa igual al coseno de alfa. El D también es verdadero, ya que coseno de 180 más alfa es igual a menos coseno de alfa y coseno de 180 menos alfa es igual a menos coseno de alfa. L también es verdadero, ya que tangente de 360 menos alfa es tangente de menos alfa. Y en el F, la tangente de 180 más alfa es igual a tangente de alfa y la tangente de menos alfa es igual a menos tangente de alfa. Así que es cierto si tangente de alfa es igual a menos tangente de alfa. Esto sería igual que seno de alfa por coseno de alfa igual a menos seno de alfa coseno de alfa, que es cierto si es 0. Es decir, cuando el seno de alfa es 0, alfa es 0 o bien alfa vale 90. En el 48 me pide que haya las razones trigonométricas de los ángulos del intervalo 0, 360 que cumplen que el coseno de alfa sea 3 veces el seno de alfa. Para que se cumpla esto que nos piden, es imprescindible que seno y coseno tengan el mismo signo, por lo que alfa puede pertenecer al primer o al tercer cuadrante solamente, o lo que es lo mismo, que su tangente sea positiva e igual a un tercio, porque tangente de alfa igual a seno de alfa partido por coseno de alfa es igual a seno de alfa partido 3 seno de alfa igual a alfa igual a un tercio. Como sabemos que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, sustituimos la igualdad. Así que seno cuadrado de alfa más 3 seno de alfa al cuadrado es igual a 1. Así que 10 seno cuadrado de alfa es igual a 1. Así el seno de alfa vale más menos 1 partido raíz de 10 y el coseno más menos 3 partido raíz de 10. Este ángulo es 18 grados 26 minutos. Si es este ángulo, el seno de alfa vale 1 partido raíz de 10. Coseno de alfa vale 3 partido raíz de 10 y la tangente valdrá un tercio. Si alfa es 180 más 18 grados 26 minutos, el seno de alfa es menos 1 partido raíz de 10, el coseno 3 raíz de 10 y la tangente valdrá un tercio. Si alfa es menos 18 grados 25 minutos 5 segundos, que es el cuarto cuadrante, seno de alfa es menos 0,316, coseno de alfa menos 0,949, por lo que no se cumple la igualdad. Además, tangente de alfa sería menos un tercio. Y si nos ponemos en el segundo cuadrante, el seno de alfa es 0,316, el coseno menos 0,949, por lo que no se cumple la igualdad. Además, la tangente de alfa sería menos un tercio. Por lo tanto, las condiciones buscadas serán alfa igual a 18 grados 25 minutos 5 segundos y 198 grados 25 minutos 5 segundos. En una película de acción, el protagonista se desliza desde el punto más alto de un edificio de 60 metros de alto por un cable de acero sujeto al suelo formando un ángulo de 40 grados. Calcula la longitud del cable. Primero hacemos un dibujo para hacernos una idea de la situación. Nos pide encontrar C sabiendo que el ángulo A es 40 y el lado A 60, así que seno de 40 es 60 partido por C y C valdrá 93,3 metros. 51. Un mástil está sujeto con dos cables de 12 metros que forman ángulos de 50 grados con el suelo y calcula la altura del mástil y la distancia de la base a los puntos de sujeción. Hacemos el dibujo, llamamos H a la altura del poste, así que H será 12 seno de 50, 9,19 metros y la distancia de la base al punto es HQ, que es 12 coseno de 50, que será 7,71 metros. En un triángulo isósceles el lado desigual mide 10 metros y el ángulo opuesto es 40, área su perímetro.
Vamos a calcular primero, bueno, he hecho el dibujo, calculamos primero los ángulos iguales, que es 180 menos 40 partido por 2 es 70, así que la tangente de 70 es h partido por 5 y h valdrá 13,74 metros, así que el área será 68,7 metros cuadrados. El coseno de 70 será 5 partido de BC, así que BC es 14,62 metros y ahora el perímetro me dará 39,24 metros. 53. Calcula la longitud de la altura trazada desde C en cada uno de los triángulos siguientes. Me dan dos triángulos, en el A, H será 18, seno de 42, son 12,04 metros, y en el B, H será 25, seno de 20, que son 8,55 metros. Bien, pues este ha sido el segundo vídeo de ejercicios resueltos de resolución de triángulos de matemáticas de primero de bachillerato. Mi nombre es Mercedes López Carvajales, aquí tenéis la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido y si os ha gustado, por favor, darle un like. Gracias.